Muchas gracias, de verdad para mí es un placer, como reitero, estar aquí, de verdad para mí es un gran honor y agradecido del Señor por la oportunidad. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo maravilloso de enseñanza. Y esperamos que pueda usted ser bendecido y edificado conforme a la palabra santa y bendita de nuestro Creador. Así que, como decía mi hermano Sandés, estamos tratando un tema muy importante, un tema neurálgico, y estamos tratando de buscar qué dice la Escritura acerca de la naturaleza, la deidad del Mesías. Este es nuestro propósito. En cuanto a mí, en lo que he trabajado hasta aquí, si usted ha seguido estas charlas, esta es la cuarta entrega, como dice mi hermano Sandés, hemos primero visto la revelación. Yo preguntaba, ¿podemos conocer a Dios? La Biblia dice que sí podemos conocerle. Y la forma en que Él se ha hecho conocido es a través de que Él mismo se ha revelado. Esto es una gran noticia para el Creador, para el ser humano. Que el Dios infinito, glorioso, todopoderoso, ese Dios trascendente, que es espíritu, que es verdad, se complació en revelarse. Así que nosotros estamos más que agradecidos porque Él lo quiso hacer en su gran sabiduría. Eso es lo primero que nosotros planteamos y vimos cómo Él se ha revelado en la historia, cómo se ha revelado en esta realidad llamada el cosmos, la cual Él ha creado. Luego vimos y examinamos qué dice la Biblia de ella misma. Verificamos si es verdad que la Biblia dice que ella es la única autoridad para poder definir la verdad. Llegamos a la conclusión de que la Biblia, la Torá, es el único elemento dado por Dios más perfecto para conocer su verdad. Todo lo otro es secundario. La palabra, que es inerrante, es la máxima autoridad para determinar todo lo que tiene que ver con nuestra praxis, toda nuestra vida de creyentes del reino de los cielos. Así que esa es la segunda clase. La tercera clase fue determinar cómo nosotros, si Dios se ha revelado, si la Biblia es la máxima autoridad para poder determinar toda práctica y la verdad, entonces nosotros tenemos que saber cómo encontrar las verdades bíblicas. Y hablamos un poco de la metodología que la misma Biblia enseña de cómo nosotros accedemos a las verdades bíblicas. Así que yo le invito a todos ustedes a que busquen estas charlas, las tengan en su casa. Son herramientas de entendimiento para que usted pueda tener una herramienta, para que usted pueda entender aún más esta verdad extraordinaria de la Torá. Entonces, luego de entender, establecer esta base, ahora yo voy a entrar ahora mismo ya en la verdad del Señor Yeshua, la verdad del Señor Jesucristo. Voy a entrar ahora en lo que la Biblia dice de su naturaleza, de su obra, de su persona, la importancia que tiene Él dentro del plan de redención de Dios. Lo primero que hay que saber es que el plan de redención de Dios es el tema central de la Escritura. Dios se ha placido redimir al hombre y el principal personaje, actor, por así decirlo, el actor principal para que eso suceda es el Señor Yeshua. Entonces su persona, su figura es netamente necesaria. Debo decir entonces, iniciando este tema, bajo esta premisa, que todo lo que la Biblia enseña apunta a la persona del Señor y nuestro Salvador Yeshua. Así pues, entonces hemos llegado, hemos arribado y vamos a comenzar ya a examinar lo que la Biblia dice acerca de la verdad bíblica relacionada a Él. Y aunque obviamente no es el punto de partida de esta doctrina, de esta verdad bíblica, siempre es su centro. Es por eso que la verdad sobre el Señor Yeshua es el hecho central y más estupendo, más extraordinario y de mayor relevancia de la historia de la redención. Se destaca como el acontecimiento único, el acontecimiento más importante, neurálgico en toda la historia. Esta verdad relativa a Él es el acontecimiento más grande y asombroso de todos los acontecimientos y de toda la revelación del Señor. Y no solo eso, ya hemos visto en clases anteriores, como establecimos una base y como fundamento, hemos visto
que toda la historia, toda la revelación, la autoridad de las escrituras están determinadas apuntando a él y a este acontecimiento que él logró cuando murió por la humanidad. Todo lo ocurrido hasta ahora apunta hacia adelante. Todo lo ocurrido desde entonces apunta hacia atrás. Es, en efecto, para que me entienda, el punto de inflexión en la historia. Es así como se reconoce en nuestro propio calendario esta gran verdad. Al dividir la historia antes del Mesías y después del Mesías. Por tanto, entonces, al hacer esto, estamos rindiendo homenaje al hecho de que este es sin duda el acontecimiento más importante, el acontecimiento central y más necesario que ha tenido lugar. Es por eso que nos vemos obligados ahora, por toda razón, a considerar esta gran verdad revelada en las Escrituras. Es por eso que la Biblia misma deja muy claro, debemos entender lo que toda la esencia de la posición de la revelación de Dios depende de la persona del Señor Yeshua. Esto es en muchos sentidos lo que se denomina la diferencia entre la fe verdadera y las demás religiones del mundo. Es lo que separa a la emuná, a la verdadera fe que todos nosotros tenemos, de lo que el Señor se ha dignado y ha querido revelar. Esto es lo que separa, o lo que nos separa de todas las religiones, sectas habidas y por haber, de todas las ideas y de todas las cosmovisiones que el mundo ha dispensado a través de la historia. Sus fundadores, por ejemplo, aunque importantes, no son esenciales para las religiones que ellos profesan. Por ejemplo, si Buda no hubiera existido, seguiría existiendo el budismo. Si Mahoma no hubiera existido, existiría el Islam. En otras religiones, lo más importante es la enseñanza. Y la persona no es esencial. Solamente es en la visión judeocristiana que podemos decir que la persona de Yeshua es lo más importante dentro de todo. Otras personas podrían haberlo hecho igual de bien y la enseñanza no sería afectada. De manera que ese no es el caso de la verdadera fe, de la fe que enseña la Escritura, de la revelación que nos dio el Señor. Es por eso que esta verdadera fe, la verdadera emuná de la Biblia, como se ha señalado a menudo, podemos definirla que está centrada y fundamentada en la persona de Yeshua. Él no solo es el centro, sino que Él es absolutamente vital. Y por lo tanto tenemos que ver que nos ocupemos principalmente y siempre de Él. Y esto es algo que tengo que subrayar y seguir insistiendo. Y por supuesto, una y otra vez. Pero la piedra de toque de la profesión de nuestra fe, de cada uno de nosotros, Él es necesario. La relación con Él es neurálgica. Lo que proclama, lo que grita de inmediato, que tantas personas que son llamadas discípulos del Mesías, que continúan o que están llevando sus enseñanzas, es que su persona es necesaria para poder nosotros determinar la real y esencial y absoluta fe que Él profesa y que nosotros también seguimos a cabalidad. Me refiero aquí a las personas, por ejemplo, que piensan que un verdadero creyente es solo un buen hombre y una buena mujer. Obviamente, este entendimiento se puede ver sin mencionar siquiera al Señor Yeshua. Una persona puede ser buena sin Yeshua. Ahora bien, aunque sea una persona buena sin Yeshua, en la verdadera fe, conforme a lo que ha sido revelado en la Escritura, Yeshua es vital. Y si la verdad relativa a Él no es la verdad, toda la posición se desvanece. Todo lo que creemos sin Él se derrumba. Y esto es algo que no se puede enfatizar demasiado.
La fe verdadera se ocupa enteramente de Él, de la obra que Él hizo, de su persona, de quién Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que ha puesto a nuestra disposición y ha hecho posible para todos nosotros. Por lo tanto, es de vital importancia, mis amados, mis amadas, hermanos, hermanas que nos escuchan, que tengamos la idea muy clara y que estemos absolutamente en lo cierto acerca de todas estas cosas. Así que no me disculpo y no quiero disculparme con nadie por decirlo esto tan dogmáticamente y tan tanjantemente. Debo ser tanjante, imperativo. Para mí, lo que se disculpan por decir algo de esa manera, afirmando y creyendo con la seguridad como lo estoy yo expresando, puedo yo catalogar a creyentes muy dudosos. Y si no, y si alguna vez quizás lo puedo catalogar como que no son verdaderos creyentes, porque el verdadero creyente debe ser tanjante, debe estar seguro de lo que cree. En otras palabras, la Biblia enseña una intolerancia de cierto modo. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera cuando dijo en Gálatas 1:8 lo siguiente: pero si nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio distinto del que le hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Aquí hay una resolución muy firme de un creyente, discípulo del Mesías, siendo literalmente intolerante a otras visiones del mundo. Y nosotros hemos de decir lo mismo. La verdad es clara, está bien definida, está perfectamente ya delineada y debemos estar firmes y seguros, por lo tanto, con respecto a lo que creemos acerca de Él, porque si Él es el elemento fundamental y primario en toda la revelación, debemos estar seguros quién Él es, qué hizo y cuáles fueron los beneficios que Él logró para todos nosotros. No basta decir que creo en Él, no basta decir yo creo en el Mesías, yo creo en Cristo. Eso no es suficiente. Lo que es necesario preguntar es, ¿qué creemos acerca de Él? ¿Cuál es la enseñanza acerca de Él? Y eso es lo que ahora nos preocupa. Ahora bien, quiero decir que el propio Nuevo Testamento nos exhorta a ello. ¿Por qué crees que escribieron por qué usted que me escucha, hermano, hermana, cree usted que fueron escritos los evangelios? No hay duda de que no se puede dudar en responder a esta pregunta. Fueron escritos literalmente. Dios hizo que los hombres lo escribieran y los guió por medio de su rúa, por medio de su espíritu, mientras lo hacía para que se reconociera con exactitud la verdad relativa al Señor Yeshua. En el siglo I circulaban todo tipo de historias falsas acerca de Él. Había evangelios apócrifos. En ellos se le atribuían cosas y se decía que había hecho y dicho cosas que nunca habían sucedido, que Él nunca había dicho y nunca había hecho. Así que los evangelios fueron escritos con el fin de definir la verdad, con el fin de excluir ciertas falsedades. En otras palabras, nosotros en este mismo en este siglo XXI, posmodernista, en la cual nos encontramos, de igual manera como en el siglo XXI, existen muchas doctrinas y muchas enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que enseñó Yeshua y con lo que enseña la Escritura. Es por eso que debemos excluir ciertas falsedades y estos otros hechos clara y llanamente. Lucas, en la introducción de su propio evangelio, prácticamente dice lo mismo. Él dice lo siguiente: Lucas dice lo mismo, pero también se puede encontrar que Juan también, al final de su evangelio, termina diciendo lo siguiente. Prácticamente dice lo mismo. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito, escucha bien, para que crean que Yeshua es el Mesías. Y ahí enfatiza el Hijo de Dios. Ahora bien, no solo nos dicen los evangelios, sino que también hay varias sesiones en otras partes del Nuevo Testamento que hacen específicamente lo mismo.
Por ejemplo, la primera epístola de Juan. Yo pregunto, ¿por qué se escribió? Creo indudablemente por una razón principal. Y era que fue esta carta escrita para contrarrestar la falsa enseñanza que estaba vigente, la enseñanza que negaba que Yeshua HaMashiach había venido en carne. Esta doctrina se conoce como el docetismo, que es una falsa doctrina. Y por lo tanto, no me voy a disculpar, no me disculpo, no solo por llamar su atención sobre esta doctrina, sino también por definir ciertas cosas con claridad y señalar ciertos errores que nosotros todos debemos evitar. Yo quiero advertirles también de igual manera, antes de seguir adelante, que no solo estamos tratando con un tema grande y que es un misterio, sino con uno que exige de nosotros y de nuestro pensamiento y de nuestra intención todo el enfoque posible. Pero es esencial, y estoy ansioso por estar en el caso de cualquiera que pueda estar pensando todas estas cosas totalmente contrarias. No tengo mucho tiempo para interesarme por doctrinas como esta. No es el momento ni no es el tiempo. Estamos tratando de dilucidar qué dice la Escritura acerca del Señor Yeshua, acerca del Señor Jesucristo. Yo soy un humilde y simple creyente en el Señor Yeshua. Y si usted adopta esa posición, está totalmente fuera de las Escrituras, al igual que otras falsas doctrinas. Es por eso que debemos saber qué creemos exactamente. Fue debido a que los creyentes tan sencillos estaban dispuestos a creer a falsos maestros. Eso fue lo que pasó en el primer siglo, que muchos de ellos se separaron de la ortodoxia, se separaron de las enseñanzas tanto de Yeshua y las enseñanzas que los apóstoles habían aportado al movimiento de Yeshua. Y ellos continuaron advirtiéndonos contra el terrible peligro por el alma de creer en estas enseñanzas erróneas y falsas ideas acerca de nuestro Señor Yeshua y de el Salvador y de la obra salvadora que él realizó. No basta con decir yo creo en Yeshua, como yo dije anteriormente. El Nuevo Testamento te hace preguntas como cuando dices eso. Él mismo te cuestiona, te pregunta, ¿qué crees en él? ¿Qué crees de él? ¿Es solo hombre? ¿Es solo Dios? ¿Vino realmente en la carne o no? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el significado de su muerte? El mismo Testamento te pregunta. El Nuevo Testamento se ocupa de definiciones, mis señores. Debemos definir las cosas muy claramente y tenerlas bien claro, como una idea transparente, fácil de entender, pero bien definida. Y no hay nada, sugiero, que esté más alejado de su enseñanza que decir, como mucha gente dice, está bien, mientras creas en el Señor Yeshua, no importa mucho lo que digas en detalle. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es en el detalle, como yo espero mostrarle en estas 4 clases que me restan para establecer esta doctrina, comenzando con esta de hoy, que es muy importante y vital los detalles y definir los conceptos y entenderlos claros para no caer en el error. Por otra parte, no solo se afirma todo en el Nuevo Testamento, sino que si se lee la historia posterior del pueblo de Dios, se verá que los 3 o 4 primeros siglos, tanto del movimiento de Yeshua, que era un movimiento judío, y cuando se desarrolló el cristianismo, las herejías no dejaron de agolparse. Y el pueblo de Dios tuvo que reunirse para hablar y definir o rechazar ciertas ideas que estaban en el mercado. Así que se celebraron debates, se celebraron concilios, que se dedicaron en gran medida a salvaguardar esta verdad central de la persona de Yeshua. Así pues, mis amados, debemos estudiar las doctrinas en medida en que valoramos nuestras almas y nuestra salvación. Y debemos tener el deseo de ser claros, precisos en nuestras concepciones, en nuestras ideas, y poder dar razón a los demás de la esperanza que hay en nosotros, como Pablo
como Pedro en su carta en Primera de Pedro 3:15 nos dice. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones generales que hace la revelación de Dios, la Torá, la Biblia, sobre la persona de Yeshua? ¿Qué nos dice la revelación del Eterno acerca de Él? Al centrar nuestra atención en Él y obligarnos a considerarlo. En primer lugar, dice que Yeshua HaMashiach es el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. La gran afirmación central se encuentra en 2 Corintios 1:20, cuando está escrito y dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. En otras palabras, todas las profecías, todas las promesas de la Escritura se centran en un punto, y ese centro es Yeshua. Ahora bien, no puedo repasar por cuestión de tiempo en detalle todas esas promesas y profecías, no lo podemos hacer. Ahora, permítame simplemente seleccionar algunas que son claramente las más importantes, con el fin de establecer mi punto. Tampoco voy a entrar en muchas minucias y en muchas, porque sería un estudio en cada una de ellas de 1 hora y 2 horas. Ahora voy a tratar de declarar esto de forma positiva para establecer el punto que yo estoy diciendo. El primer punto es que Él es el cumplimiento de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, como hemos visto, Él es el cumplimiento de la promesa dada en el jardín del Edén, donde Dios dice que la simiente de la mujer hería a la serpiente en la cabeza. Literalmente esto se encuentra en Génesis 3:15. Esto se conoce dentro de la erudición bíblica como el protoevangelio. También está la promesa dada a Abraham en Génesis 17, ¿se acuerda? Sobre la simiente. Es un tema muy recurrente en las Escrituras. Es por eso que Pablo se refiere a esta simiente en Gálatas 3:16 cuando está escrito y dice: no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. De nuevo, ya hemos considerado eso, ya hemos establecido esto en otras ocasiones. Así que veamos también algunos otros que nos hemos considerado. Tomemos, por ejemplo, la promesa dada en Génesis 49:10, cuando dice: no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Esta es una promesa tremenda, señores. Amados, amadas, hermanos, hermanas, y una declaración muy importante y vital, y se cumplió literalmente en la venida de Yeshua. Es un hecho de la historia que el cetro y el legislador permanecieron como con Judá hasta el año 70 después del Mesías, y luego, con la destrucción de Jerusalén y la expulsión de la nación judía de entre las naciones, ese ya no ha sido el caso. El cetro del legislador permaneció allí hasta que él vino y luego partió en ese sentido externo. Del mismo modo, esta afirmación, póngame mucha atención por favor, y a él se congregarán los pueblos, obviamente se ha cumplido, y solo se ha cumplido en el Señor Yeshua. Y aunque nació de la simiente de David según la carne, póngame mucha atención, todas las naciones han venido a él. En otras palabras, está diciendo el texto, esta profecía, que él es el Salvador del mundo. A continuación también quiero traer a su consideración la profecía de Daniel 9:24-26 también. Cuando dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para determinar la prevaricación y poner fin a los pecados y expiar la iniquidad y traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Sepan pues y entiendan que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas.
la plaza será reedificada y el muro, aún en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas será cortado el Mesías, pero no por sí mismo. Y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra están determinadas las desolaciones. Nuevamente, aquí en esta profecía, la cual se considera una profecía sumamente vital, que demuestra la importancia de la persona de Yeshua, ya que es el cumplimiento de las profecías y de las promesas del Antiguo Testamento. Siempre se está de acuerdo en que semanas aquí significa semana de años, y por lo tanto se nos dice que habrá 70 semanas de años, lo que significa el total de 490 años. En primer lugar, se nos dice que habrá 7 semanas de años, 49 años de que la ciudad fuera reconstruida. Y así sucedió exactamente. Luego que habrá, nos dice, 62 semanas que vienen a ser 434 años después de la reconstrucción de la ciudad. Y entonces nos dice el texto que aparecería el Mesías. Cuando usted calcula este tiempo, este cronograma, verá que coincide con la venida de Yeshua. Y luego se nos dice que ha de haber un periodo de una semana, que son 7 años, y que a la mitad de esa semana Yeshua sería cortado, exactamente en 3 años y medio, y que a la mitad de él será cortado. Ahora vemos que de nuevo otra gran profecía, como dije al principio de leerla, que no solo apunta a él, sino que obviamente se cumple claramente en él. Tomemos a continuación una serie de profecías con respecto a su nacimiento. En primer lugar, se nos dice algo con respecto al tiempo de su aparición. El versículo que he citado de Génesis 49 anteriormente hace eso. También lo hacen los versículos de Daniel 9. Y usted encontrará lo que el profeta Ageo en su profecía dice. Él dice en Ageo 2:9, la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Refiriéndose aquí al hecho de que él no aparecerá en la casa anterior, sino que aparecerá en la última. Y luego hay una declaración muy vital en Malaquías 3:1 también, donde el profeta Malaquías dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo al Señor, el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, a quien desean ustedes, he aquí que vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Escuchar esto es muy significativo y quiero volver a referirme a ello más adelante. Además, usted podrá recordar que en Miqueas 2:5 se nos da una profecía exacta con respecto al lugar de su nacimiento, que sería en Betlehem o Belén, como lo conocemos. También se nos dice que sería de la tribu de Judá. Se nos dice también que sería de la casa y de la familia de David. Es que por eso que usted puede leer Jeremías 23:5 y encontrará en ese lugar tal declaración. Luego en Isaías 7:14 se nos dice que él nacerá de una virgen. Y ahora mismo, en este momento, al mencionar la virgen, me siento muy tentado en detenerme en este punto, porque hay una fuerte discusión, una discusión considerable al respecto, porque la Nueva Versión Internacional no utiliza la palabra virgen y se refiere a una mujer joven. Sin embargo, nosotros debemos seguir adelante porque estamos tratando de dilucidar la enseñanza y la verdad de nuestro Señor Yeshua. Y no creo que deba detenerme ahora en las pruebas al respecto. Ahora bien, puedo asegurarles que la doctrina tiene muy claro que se trata de un cambio injustificable y que realmente significa virgen. La esencia del argumento es la siguiente. El profeta promete una señal. Una señal es obviamente algo inusual. Ahora bien, no es inusual que una joven casada tenga un hijo. Eso no sería una señal.
Pero si una virgen tiene un hijo, es algo inusual y es una señal. Por tanto, así que aparte del significado de las palabras, todo el contexto deja perfectamente claro que debe ser una virgen. Además, si usted cree que las escrituras son inspiradas, como nosotros hemos dilucidado, y ya estamos de acuerdo en ese punto, entonces no tenemos ningún problema, porque se nos dice específicamente en Mateo 1, 23, 22, 23, que ese versículo de Isaías era en efecto una profecía de nuestro Señor Yeshua, que nacería de una virgen. Y yo voy a volver en este tema en una clase próxima. Voy a detenerme ahí en ese verso más adelante. Ahora estamos en la primera proposición, que Él es el que cumple las profecías y las promesas. Note bien también que además en Malaquías 3:1 dice que sería precedido por un precursor, dice. Y sabemos que nuestro Señor fue precedido por Juan el Bautista. Así que todas estas profecías y otras se reúnen en el Señor Yeshua. Y lo que es aún más interesante es que no solo se han cumplido en Él, sino que nunca podrán cumplirse en nadie más. Ahora bien, entendiendo todo esto es muy importante si usted alguna vez discute este asunto con un judío. Porque el hecho es que las genealogías de las tribus y las familias se han perdido. Esto significa que en el futuro será posible establecer que cualquiera que afirme ser el Mesías, el Señor, el Mesías, es el Mesías. O sea, el Mesías será el que pueda determinar todas estas cosas que nosotros estamos tratando de establecer aquí. Ya se podrá trazar, ya no se podrá trazar ninguna profecía, ninguna genealogía, como se ha hecho en el caso de nuestro Señor Yeshua. Pero veamos ahora una serie de profecías que señalan las características. Pónganme mucha atención. Ahora voy a nombrar profecías que hablan de las características del Mesías cuando Él venga. Se nos dice que será rey y conquistador de un imperio universal. Eso lo dice el Salmo 2:6, el Salmo 45 e Isaías 9:6-7. Señala enfáticamente este punto. Pero lo extraordinario es que no solo va a ser un rey conquistador, sino también, como dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y fue porque no se dieron cuenta de esas dos cosas, por lo que sus propios compatriotas no lo reconocieron cuando vino. Perdieron la visitación del Señor, como Él mismo expresó. Ellos habían establecido una concepción por el escenario político, social, que impregnaba y la necesidad de un libertador, de un rey que lo sacara del cautiverio en el primer siglo, de pensar de que el Mesías solamente sería un rey. Habían olvidado este aspecto que la profecía claramente afirma. Pero la profecía combina las dos cosas. El Señor Yeshua también lo hace. Él es el único que cumple esta profecía. La profecía también nos dice que Él ha de ser una luz para alumbrar a las naciones de la tierra, a lo que conocemos como los gentiles. Una cosa de lo más asombrosa para habérsela dicho a los judíos, que eran extremadamente nacionalistas y muy celosos de su cultura revelada. Pero este tema se dijo muchas veces en la profecía de Isaías. Por ejemplo, en los capítulos 42:6 y en el capítulo también 63 y en otros lugares también. También se nos dice en Isaías 53 que su muerte será vicaria y que cuando examinemos la doctrina de la expiación, y si examinamos esa doctrina detenidamente, veremos que su muerte fue sustitutiva, fue vicaria. Se nos dice que Él entrará en la ciudad de Jerusalén montado en un asno también. Eso dice Zacarías 9:9. Y que ustedes recuerdan
¿Cómo se cumplió eso? Literalmente él cumplió eso cuando entró en Jerusalén el 10 de Nisan, exactamente, para morir 4 días después, el 14 de Nisan. Se nos dice también 20 monedas de plata y que su precio se comprará un campo de alfarero, como está escrito en la profecía de Zacarías 11, 12, 13. Se nos dice también que echarán suerte por sus vestimentas. Eso está escrito en el Salmo 22, 18. Se nos dice que se le dará también a beber vinagre en su dolor, como está escrito en el Salmo 69, 21. Incluso se nos dice que pronunciará ciertas palabras mientras él estuviera en el madero. Las palabras literales están en el Salmo 22, 1, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De igual manera, hermanos, hermanas, el Salmo 22, 6 dice que sus manos y sus pies serán traspasados. Y Zacarías 12, 10 añade: mirarán a mí a quien traspasaron y harán duelo. Se nos dice también en Isaías 53, 9 que hará su tumba con los impíos y con los ricos en su muerte. Y nosotros sabemos que fue enterrado literalmente en la tumba de José de Arimatea. Luego hay todo tipo de profecías relativas a su obra. Por ejemplo, la Biblia, la revelación de Dios, nos da referencia a su obra como profeta. Deuteronomio 18, 18 nos dice: yo le suscitaré de entre sus hermanos un profeta como tú. Eso se dijo a Moisés. Y desde entonces los hijos de Israel buscaban ese profeta, y los hebreos, los judíos, preguntaban a menudo si era el Mesías. También se nos dice que sería sacerdote. Lo encontramos eso en Isaías 53, 10 y en Daniel 9, 24. También se nos dice que él será se nos dice que él será también un sacerdote. Se nos dice que él será también, un rey, aparte de un sacerdote. Lea la gran profecía de Daniel 2, 44 y 45. Él dice: la piedra cortada de la montaña, dice, sin manos, que aplastará todo reino y que conquista y llena el mundo entero, en una profecía de nuestro Señor, que un día vendría como rey. Así, de esa manera, la Biblia profetiza su obra, tanto como profeta, como sacerdote y como rey. Así que, mis amados, como usted ha visto, aquí tenemos presencia de la primera gran afirmación que tiene la revelación de Dios, la Biblia, de la persona de Yeshua. Y es que las profecías, las promesas apuntan a él. Yeshua, mis amados, es el cumplimiento de las profecías. Pero, en un segundo lugar, en una segunda afirmación de quién es Yeshua, la Biblia también nos exhorta a considerarle a él, porque él es el único por quien podemos reconciliarnos con Dios y por quien nosotros todos podemos conocer a Dios. No hay una forma absoluta en las Escrituras de conocer a Dios si no es a través de Yeshua. Es por eso que cuando leemos Hebreos 12 entendemos esto, que es así, que él es, como dice ahí, el mediador del nuevo pacto. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cualquiera que diga algo así debe ser examinado y considerado detenidamente. Si valoramos nuestra salvación y queremos conocer a Dios, este es el fundamento de todas estas enseñanzas que nosotros hemos traído, debemos escuchar a una persona así, que él tiene que decir cuáles son sus enseñanzas, cuáles son sus obras. También después de su resurrección, él dijo lo siguiente en Lucas 24, 46, 47. Tome nota, amado hermano y amado hermana. Así está escrito: y así convenía que padeciese el Mesías y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados a todas las naciones,
Aquí no hay aquí no puede, en la Biblia no puede existir algo tan claro como esto. Nada más claro. Luego Pedro también, cuando estaba siendo juzgado, afirmó en su favor lo siguiente. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación. ¿Usted lo vio ahí? No hay otra persona en la cual los hombres puedan ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es una declaración muy poderosa, mis amados, para tomar en cuenta. Está también de igual manera la declaración hecha por Pablo en primera de Timoteo 2:5, cuando él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es, pues, tengo que decir bien claro, la afirmación que se hace de él en todas las partes de la Escritura, que es en él y solo en él. Hay una exclusividad en el universo, en otras palabras, donde podemos nosotros reconciliarnos con el Creador y conocer a Dios. Y solo en él, por tanto, podemos solamente ser salvos. De que la Biblia nos da evidencia para considerarlo, que Él tiene todas las cosas en tus manos. Ahora, la tercera gran razón que la Biblia nos da para considerarlo a Él también, que Él tiene todas las razones, todas las cosas en sus manos, es que todo poder, póngame mucha atención, esto es muy importante, es que todo poder le ha sido entregado a Él del cielo y en la tierra. Él es el que tiene el dominio tanto en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28:18. Esto es una declaración muy poderosa. Él tiene el dominio, el poder, la autoridad. Es por eso que en el libro de Revelación se nos dice que Él es el único que puede controlar. Él es el único que puede abrir los sellos. No había nadie lo suficientemente fuerte como para romper los sellos del libro de la historia, excepto el león de la tribu de Judá, el cordero que una vez fue inmolado. Pero Él puede hacerlo y lo hace. Eso es una gran noticia para nosotros, que le seguimos a Él como la única autoridad y poder, y el que tiene, el único que tiene el dominio en el cielo y en la tierra. En primera de Corintios 15:25 también se nos dice que Él debe reinar hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y de nuevo reitera Pablo en el libro de Efesios 1:22-23 específicamente que Dios puso todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a su pueblo, a la asamblea, a la iglesia, lo cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis amados, no sé si usted está emocionado como yo lo estoy emocionado al oír estas cosas, porque esto es un pensamiento asombroso. Esto es un pensamiento extraordinariamente importante y estupendo, que toda la historia está en las manos de una sola persona. Todo lo que sucede en este mundo está bajo su control. Todo sin excepción, no hay excepción alguna que se le pueda escapar de sus manos. Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor de la historia. Y Él está sentado a la diestra de Dios en la autoridad y en la gloria de Dios. Y quiero entrar ahora en la última razón que nos da la Escritura para considerar que Él es aquel por quien el mundo va a ser juzgado. Póngame mucha atención aquí, esto es muy importante. Él tiene la autoridad para juzgar. Y esto es lo que nos concierne, a todos nos concierne vitalmente. Él mismo afirmó en Juan 5:27, dice, el Padre le ha dado autoridad para hacer también juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. De igual manera, no solamente Juan, Pablo
predicando a los sabios atenienses. Él les dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien ha designado, de los cuales ha dado certeza a todos los hombres, resucitándolo de entre los muertos. Eso está escrito en Hechos 17:31. En otras palabras, mire que el Padre está tratando de decirnos que le ha encomendado todo el juicio a Yeshua. Lea el libro de Revelación. Cuando usted lee el libro de Revelación, usted verá de nuevo lo mismo representado en sus símbolos. Bueno, nosotros pasamos un tiempo desglosando el significado del libro de Apocalipsis, del libro de Revelación, así que le invito a ir a este canal a buscar esas enseñanzas. Ahí vemos grandes símbolos, ahí hay una gran riqueza en las imágenes que representa y que nos enseña el libro de Revelación. Lo que nos enseña que el Señor de la historia, que es Yeshua, será el juez del mundo entero. Mis amados, mis amadas, mis amigos, hermanos, hermanas, esas son por las razones generales que la Biblia nos da del por qué nosotros debemos considerar la persona de Yeshua. Es por eso que yo le exhorto a usted que usted considere estas cosas que yo le estoy diciendo aquí. Considere a Yeshua. Considere a esta persona. Así que acepte nuestra invitación. Ahora yo quiero preguntar en este punto, y ya para terminar, estamos ya en el tiempo de la conclusión, estamos ya en el epílogo. Quiero preguntar, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de él? Póngame mucha atención, por favor, y esto es muy importante, ya que esta es la introducción a la próxima clase que tendremos. Aquí llegamos ahora mismo a la primera subdivisión de la verdad bíblica acerca del Señor Yeshua. Y es lo que comúnmente se le llama la verdad de la encarnación. La doctrina de la encarnación. Aquí obviamente hay un tema maravilloso. Es un tema muy difícil. Pero permítame primero establecer algunos de los principios generales. Y ya la próxima clase entraremos en detalle. Y lo primero que debo decir de esta enseñanza y esta verdad de la doctrina de la encarnación, que aquí llegamos, cuando nos aproximamos a estudiar este tema en específico, llamado la encarnación, llegamos al mayor misterio de todos los tiempos. El misterio en el que se nos dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. El apóstol Pablo afirma la verdad, la misma verdad, en Primera de Timoteo 3:16. Y estas son las grandes palabras que Pablo expresó en ese lugar. Él dice, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Note aquí que él habla aquí de un misterio. Es el concepto Zod hebreo, misterio. Entonces, cuando usted como proverbio dice que Dios se plació revelar su palabra a través de dichos profundos, a través de parábolas, a través de misterios, dice. Por eso dice aquí Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Note la expresión que usa. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora bien, en esta doctrina de la encarnación nos interesa, por supuesto, la primera parte de esa afirmación. La primera parte. La primera parte dice, grande es el misterio de la piedad. Y ahí dice, Dios se manifestó en carne. Esta es una tremenda declaración de la revelación de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué significa esto?
Permítame darle una definición en este momento y luego en el próximo estudio, en la próxima sesión que nos competirá la semana próxima, lo consideraremos con más detalle, yo se lo prometo. Pero seamos claros en cuanto a la afirmación general. Dios se manifestó en carne. Y es que el Creador, Dios, ese Dios eterno, ha tomado sobre sí mismo y ha tomado para sí la naturaleza humana. Póngame mucha atención. Fíjense en lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que cuando Yeshua de Nazaret nació en Belén, surgió una nueva personalidad. No, esto no es lo que yo estoy diciendo. Eso no es verdad. Eso es una herejía. La doctrina de la encarnación dice que el Dios eterno, ese Dios sublime, entró en el tiempo y en el mundo y tomó para sí la naturaleza humana. Nació como un bebé, vivió una vida como hombre y apareció en Romanos 8:3 en semejanza de carne de pecado. Y voy a tratar de explicar esto bien. Esta es la afirmación más importante de todas. Yo espero continuar desmenuzándola y digiriéndola, desmembrándola, para mostrarles la importancia de hacer esta afirmación y la salvaguardia contra varios errores que existen en entender falsamente esta verdad. Vamos a definir los errores que existen dentro de la historia de la fe, del reino de Dios, del movimiento de Yeshua y de toda la fe en cuanto a esta doctrina de la encarnación. Pero la esencia de la declaración es que él no, él es el que nació, no estaba llegando a ser. No estaba comenzando su existencia como persona. No, señores, era esta persona eterna, Dios, el creador, que ahora asumía esta forma humana y entraba en la vida del hombre en el mundo. Hay numerosas grandes declaraciones en las escrituras que lo expresan de esa forma y que lo enfatizan. La más notable, por supuesto, que tendremos que considerar con más detalle más adelante, es ese gran pasaje de Filipenses 2:6-8. Pero hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que lo expresan de la misma manera. Por ejemplo, Malaquías dice, Malaquías 4:2, mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y es por eso que hemos de considerar todas esas otras declaraciones que hablan de su venida y de su aparición. Que no comenzó en Belén. Él vino de la eternidad, del mismo seno, del mismo Dios, y entró en la vida y en el tiempo y en la historia en esa forma particular. Así que ahora quiero dejarlo aquí en este punto. Pero yo quiero que usted note la progresión de las ideas, la progresión de nuestros pensamientos. Algo debe ser hecho por Dios antes de que el hombre pueda ser salvo. Tenemos la seguridad en el pacto de que se hará y el pacto señala a esta persona. Él es el centro de la Biblia. Nos pide que lo que consideremos por las razones que le he dado. Le he dado 4 razones para considerarlo a él. Y a la medida que analicemos más detenidamente, como lo haremos, veremos qué verdad tan gloriosa y asombrosa es esta. Y por qué tenía que suceder de la manera en que sucedió. Luego pasaremos a considerar los detalles. Lo que implicará, mis amados, una consideración de la doctrina del nacimiento virginal luego. Primero veremos la encarnación y luego veremos el nacimiento virginal. Después de eso debemos considerar lo que se nos dice acerca de su deidad y de su humanidad. Y cómo estas dos cosas se reconcilian
No hay una polaridad. O ellas existen juntas conforme a lo que se ha revelado. En una sola persona. Y así nos sugerimos y les sugiero a todos ustedes que nos sumerjamos de lleno en esta maravillosa y gloriosa doctrina concerniente al misterio y la maravilla extraordinaria de la persona de Yeshua.